Las opiniones expresadas por las personas invitadas de este episodio son propias y no reflejan necesariamente el pensamiento editorial de Cuestión de Preguntar. Recuerda que no existe una verdad absoluta. Las opiniones pueden cambiar con el tiempo. Esta es una invitación a crear tu propio criterio, a cuestionarlo todo y seguir preguntando para forjar tu propia opinión. Espero que este episodio te sea de guía y si es así, te invito a unirte a esta comunidad, comentar y compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cdepreguntar. El debate sobre el derecho a morir dignamente o eutanasia es muy difícil de abordar porque lo atraviesan muchos procesos legales, médicos, culturales, sociales y hasta religiosos. Pero vivir con una enfermedad que no te permita tener calidad de vida es algo que solamente saben quienes lo afrontan y es diferente para cada persona. En realidad tenemos total autonomía sobre nuestra vida al punto de decidir cuándo es el momento de morir. ¿Qué diferencia la eutanasia del suicidio? ¿Es una práctica común? ¿Es gratis o tiene algún costo? ¿Cómo es el proceso para acceder a esta? Hoy, en Cuestión de Preguntar, ¿existe el derecho a la eutanasia? Hola gente, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este episodio. Muchas gracias por querer escucharlo. En este episodio vamos a tratar de darle respuestas a todas esas preguntas. Yo soy Alejandro González y hoy en este episodio me acompaña Lina Paola Lara Negrete, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología e Investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Y es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Bienvenida, Lina. Gracias, Alejandro. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Primero, es importante darles a entender un poco que este episodio busca explorar muchos temas alrededor de la eutanasia. No se trata como tal de promover ninguna ideas suicidas, ni tampoco de tener como unas ideas negativas con respecto a todo el tema que vamos a tratar. Por eso queremos que escuchen el episodio con mucha mente abierta, dispuestos a entender todos los conceptos de los que vamos a estar hablando, porque el objetivo principal es entender de qué se trata la eutanasia y cómo es su proceso. Entonces, para comenzar, me gustaría que aclaremos algunos conceptos que de pronto muchas personas pueden llegar a confundir, teniendo en este tema como muchos tabúes alrededor. ¿Qué es la eutanasia y en qué consiste? La definición más bella es la etimológica. Eutanasia significa buen morir. Y yo creo que esa definición resume con grandilocuencia de qué estamos hablando. Buen morir significa, digamos, en términos generales, tener muy clara en dónde está la línea roja, es decir, ese límite que no quieres sobrepasar cuando estás en una situación de sufrimiento, de dolor insoportable, y cuando consideras que las condiciones de vida que estás teniendo no son dignas. Okay. Ese es, yo creo, como en síntesis, un significado que seguramente se puede ampliar mucho o se puede reducir un poco más. Pero en principio me parece bellísima la descripción etimológica, buen morir. Ok, y en ese proceso del buen morir acompañan muchas decisiones, pues por lo que yo lo entiendo, que igual tú nos vas a aclarar muchas dudas, que son sobre todo médicas, ¿no? Como de cómo hacer que una persona de pronto sienta menos dolor o cómo acompañar ese proceso en el que definitivamente tal vez su cuerpo o sus funciones biológicas ya no le permiten tener una calidad de vida. Sí, hay que empezar, creo, siempre por un contexto grande que se resume en decir que de todos los países que hay en el mundo, solo 9 tienen despenalizaciones o jurisprudencia seria sobre muerte digna. Okay. Solo 9. Y Colombia es uno de ellos. Además, pionero en la región y en muchas otras partes del mundo. En 1997, la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la eutanasia lo hizo primero en Colombia que en países que llevaban años y décadas teniendo esta discusión, como los Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, esos países que siempre hemos tenido como referente marcador Sí. De las democracias y de la manera como las sociedades pueden llegar a ser un poco más, no sé, como abiertas al diálogo. Uh-huh. Colombia despenalizó la eutanasia mucho antes que ellas, no porque la conversación aquí hubiera sido más breve o más fácil, al contrario, fue sinuoso el camino, pero
fue una conversación que yo creo que tiene como origen clave la Constitución del 91. Si la Constitución del 91 no hubiera ocurrido y no hubiéramos abierto el diálogo como país a la garantía de los derechos, nada de esto habría ocurrido. Y un resultado inmediato de esa apertura democrática a la consideración de que todas las personas tenemos derechos y el Estado es garante de esos derechos fue que en 1997 tuviéramos esa sentencia que además es divina, hecha por Carlos Gaviria Díaz, principalmente un equipo de magistrados, pero él a la cabeza, diciendo una cosa que suena como un poema un poco, y es el derecho a la vida no puede estar por encima del derecho a la dignidad. Eso es bellísimo, a mí me conmueve un montón cada vez que lo digo, porque lo que eso está expresando es vivir, sí, pero la pregunta es cómo. Claro. Y si la muerte forma parte de la vida, pues morir todos nos vamos a morir. La pregunta sigue siendo cómo. Claro, porque siento que de alguna forma hay unos conceptos que están muy como en el aire sobre lo que puede significar vivir, porque cada persona tiene como unas definiciones diferentes, ¿no? Algunos simplemente el hecho de respirar, o sea, por ejemplo, una persona que esté de pronto en un estado de coma, en teoría sigue viviendo porque tiene, digamos, algunas funciones biológicas, así sean asistidas, pero pues en realidad no está teniendo una vida como tal, sino está disfrutándola, si no está conviviendo con otras personas y en realidad está como teniendo un funcionamiento biológico. Pero para muchas personas ese es el significado de vida, como hasta el momento en el que el cuerpo deje de funcionar, pues estás vivo teóricamente. Yo creo que eso tiene como origen unas interpretaciones que de la mano de los profesionales de la salud hemos hecho a veces a medias. Creo que son interpretaciones incompletas en el sentido de considerar, por ejemplo, a rajatabla el juramento hipocrático, hay que defender la vida a toda costa, a como dé lugar. Y lo que la bioética ha enseñado a las personas profesionales de la salud y a la ciudadanía en general es que hay una distinción clave que hay que hacer siempre, y es la distinción entre vida biológica y vida biográfica. Okay. Vida biológica tenemos todas las personas, la necesitamos. Es decir, si aquí entra en este momento una persona con un carrito de esos que se usan en las clínicas y hospitales, que tiene una cantidad de instrumentos de medida, y dice que tú y yo tenemos 36,5 grados de temperatura, saturación de oxígeno de más o menos, más de 80 por lo menos. Dice que la tensión arterial es 120/80. Dice que lo que sea que diga, las pulsaciones por minuto son tantas, y con base en esos datos declara que tú y yo estamos vivos. Creo que eso se puede hacer igual en una sala de cuidados intensivos donde hay una persona en estado vegetativo, porque eso es un chequeo de signos vitales. Okay. Es lo básico. Sin eso tú y yo no nos habríamos podido levantar y llegar hoy aquí. Estamos de acuerdo. Pero lo que tú y yo somos es lo que llamamos vida biográfica. Es decir, los recuerdos que tú tienes, la memoria que conservas sobre la vida que has vivido hasta hoy, los proyectos que tú tienes, la manera como tú estás considerando vivir tu vida, las decisiones que tomas. Tú solito esta mañana te levantaste, te bañaste, te vestiste y elegiste estar aquí. Si querías desayunar, desayunaste, y si podías hacerlo, lo hiciste, etcétera. Eso es un etcétera larguísimo. Los vínculos que tú has establecido a lo largo del tiempo, las personas que tienes a tu alrededor, la actividad física que realizas, todas esas cosas son tú. O sea, Alejandro es eso. Alejandro no es solamente un conteo de signos vitales. Y hay unas situaciones límite entre la vida y la muerte, especialmente las situaciones de enfermedad, en las cuales lo único que queda es la vida biológica. Y ahí es cuando toca hacerse las preguntas que yo creo que no es que sean difíciles, yo creo que son profundas. Preguntarse sobre si eso se puede llamar calidad de vida, sobre si eso es digno o no, es una pregunta demasiado íntima. Yo creo que el hecho de que en Colombia tengamos una discusión amplia, políticamente abierta, sobre los derechos que tenemos las personas a elegir cómo vivir, es un nivel de la conversación.
Pero la conversación realmente importante es la conversación profunda, la que tiene cada persona consigo misma y traza esa línea roja y dice, de aquí para allá, esto ya no es digno. Eso cada persona lo sabe. Hay gente que dice, así como muy coloquialmente, a mí el día que me tengan que cambiar un pañal, ese día me largo. Y hay otra gente que dice, no, a mí me parece regio que me bañan y me vistan, ¿por qué no? Eso varía mucho, es heterogéneo, como la experiencia humana misma es heterogénea. Pero lo que sí considera la despenalización de los 4 procedimientos de muerte digna que están despenalizados hoy en día en Colombia es el hecho de que en medio de esa heterogeneidad, aquí de lo que estamos hablando no es de la muerte, estamos hablando es de la dignidad. Ok, es importante. Claro, porque sabes que siento que muchas personas podrían confundir o probablemente las personas que tienen una idea en contra de la eutanasia lo pueden percibir como un suicidio, porque finalmente es como la decisión de acabar con tu vida y digamos que se puede asemejar entre tener una asistencia médica para que dejes de vivir o dejar de vivir por una acción digamos que está más asociada a las cosas que pasan en el suicidio. ¿Cómo se logra hacer la diferencia entre ambos términos? Es bueno que hablemos al respecto. Una cosa es querer morirse, por la razón que sea, creo yo. Y otra cosa muy distinta es necesitar morirse. Es decir, cuando tienes un sufrimiento que es absolutamente insoportable y el único alivio posible es la muerte, tu situación es distinta a cuando tú, sin eso de por medio, decides que hasta aquí llegaste. Yo creo que son cosas distintas y la Corte Constitucional se ha cuidado mucho en no promover, digamos, la acción violenta contra sí mismo. Hay un principio constitucional aquí de fondo que yo creo que es el que siempre hay que invocar, es lo que los abogados y los constitucionalistas hacen y es un favor que nos prestan, digamos, al hacerlo así, y es el servicio de recordarnos que en Colombia bajo ninguna circunstancia, ninguna persona, y debería ser en el mundo, nadie, creo que es en el mundo, nadie, debe sufrir tratos crueles, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hay unas prácticas médicas en el límite entre la vida y la muerte que se parecen a eso, a la tortura, a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso no es así porque los médicos sean malas personas. Eso es así porque los protocolos, por ejemplo, de reanimación incluyen unos procedimientos que son muy dolorosos, que son irreversibles, que algunos no tienen reversa y muchos de ellos prolongan innecesariamente la agonía. Entonces fíjate que hay una diferencia grande entre querer morirse y ya, que después vamos al y ya, porque eso no es tan así, tan simple, y la situación de tener una enfermedad grave e incurable, sobre la cual ya no hay nada que hacer médicamente hablando. Tener como consecuencia de esa enfermedad un sufrimiento que la Corte Constitucional llama físico o psíquico. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en una sociedad que separa la salud física de la salud mental como si las personas estuviéramos hechas por pedazos. Pero bien, la Corte lo llama así, sufrimiento físico o psíquico, y la tercera condición es haber hecho un documento de voluntad anticipada. De manera que lo que la Corte está diciendo es, usted puede acceder, tiene derecho a solicitar una eutanasia siempre y cuando aquí haya habido un cumplimiento de requisitos. Esto no es como hay gente antiderechos que cree que nosotros promovemos la salida. Y hoy decidí morir, claro, la salida fácil. No. Hay unos requisitos que hay que cumplir y esos requisitos están pensados no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista de la experiencia humana del dolor y el sufrimiento. Es decir, cuando un médico te ofrece un diagnóstico, cualquiera que ese diagnóstico sea, la siguiente pregunta que nosotras, las personas llamadas pacientes, usuarias del sistema de salud, deberíamos hacer es, por favor, dígame el pronóstico. Ya sé que tengo un diagnóstico, pero lo que a mí me interesa más es saber cómo voy a vivir en adelante. Y si eso que usted me está describiendo no se corresponde con lo que yo considero calidad de vida o dignidad, entonces yo tengo derecho a decir gracias, pero no. En Colombia es legal el rechazo terapéutico.
O sea, una persona diagnosticada con cáncer a la que le ofrecen una quimioterapia puede decir gracias, no. Y no hacer la quimioterapia no significa no me paleen el dolor, Exacto. ¿no? Porque lo que dices es diferente. Hay tratamientos para enfrentar la enfermedad y hay tratamientos para tener calidad de vida. Exactamente. Que no, mucha gente puede creer que es lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo porque incluso si tú decides tomar los dos caminos, o sea, si decides hacerte la quimioterapia, puedes tener un tratamiento para el manejo del dolor de la enfermedad y que el mismo tratamiento en sí también va a traer porque muchos tratamientos también terminan siendo dolorosos. Yo recuerdo justo una amiga que vio a su abuela pasar por un cáncer muy doloroso, muy difícil, y ella, lo que dices tú, tiene muy clara la línea de ella de decir, yo no quiero llegar a verme como vi a mi abuela, en ese sufrimiento. Pero eso es lo que dices, es algo que solamente cada persona va a vivir, también cuando se enfrenta a la enfermedad, porque uno puede tener una idea muy clara, pero hasta que entiendas o vivas cada dolor, tanto dices como físico o psíquico que representa, porque estar enfermo más allá de lo físico, pues también te afecta a la salud mental un montón por muchas otras razones que están alrededor. Ahí tengo una duda porque no sé si un psiquiatra, que es un médico, también te hace un diagnóstico sobre una enfermedad de salud mental, que incluso algunos de los síntomas, o bueno, eso creo yo porque pues no soy experto, puede incluir las ideas suicidas, como de esta persona ha tenido intentos, o las ideas son simplemente como sí lo he pensado y he pensado cómo hacerlo y he pensado cuándo, que ya es como pasos más adelantados que demuestran que su salud mental está afectada. Eso podría considerarse dentro de uno de los diagnósticos que permiten que una persona tome la decisión de solicitar la eutanasia. La ideación suicida es un síntoma Ujú. asociado a varios diagnósticos de enfermedad psiquiátrica. Y hay enfermedades psiquiátricas como las otras, igualito, funciona igualito, que no tienen buen pronóstico. Y ahí es donde entra a jugar aquí la toma de decisiones. Una cosa es no estar plenamente consciente para la toma de una decisión en un momento determinado y otra cosa es certificar que la conciencia es plena cuando una persona toma la decisión de si mi vida en adelante, es decir, si mi pronóstico es este, yo no quisiera llegar a tal estadio y antes de eso quisiera solicitar un procedimiento de muerte digna. Ok. Funciona igual, es decir, con una persona que tiene una enfermedad en un órgano físico de su cuerpo, tanto como una persona que tiene un sufrimiento mental asociado con una enfermedad psiquiátrica de esas que son progresivas o que son permanentes o que tienen mal pronóstico en Ujú. general. Es una persona que puede ser candidata a que se le apruebe un procedimiento de muerte digna, claro que sí. Acuérdate que son 4, no solo la eutanasia, o sea, lo que pasa es que la eutanasia es la más conocida en nuestro medio porque además es la más antigua, desde 1997 está despenalizada, en 2015 el Ministerio de la Salud la reglamentó, hay un protocolo, una ruta, etcétera, sabemos muy bien cómo funciona. Hay muy pocos médicos capacitados para realizar procedimientos de eutanasia porque eso no es tan a la topa tolondra, o Sí, sea, no es como que cualquier persona pueda ayudarte a morir. no. Eso tiene pues un proceso. Por una razón fundamental, y es que la técnica va ligada a una oferta que Ujú. tiene ese procedimiento, que es la oferta de no dolor, la garantía de no dolor. O Ok, sea, el buen morir implica morir sin dolor. Y garantizar eso desde el punto de vista médico es un poquito, requiere entrenamiento claro. y requiere sobre todo una sensibilidad muy particular para comprender cuál es el momento de ese organismo individual para recibir un paro que es masivo, es letal y es indoloro. Oye, ¿y cualquier médico tiene la capacidad de poder hacer ese proceso o es como una especialidad, no sé, de anestesiólogos, de médicos internistas, que son los que se me ocurren que puedan estar relacionados por lo que estabas comentando ahorita, o todos los médicos pueden tener una preparación para hacer eso? O sea, ¿cómo llega un médico a prepararse para saber cómo hacerlo? Sí, no está ligado a una especialidad. De hecho, las regulaciones que ha hecho el Ministerio de la Salud, hay una normativa al respecto y esa normativa dice que basta tener el título de médico. Ok. Y luego hay que verificar que esa persona ha tenido el entrenamiento
Y el entrenamiento pasa por muchos estadios. Por ejemplo, uno es ese reconocimiento y esa sensibilidad especial sobre los signos vitales, sobre el momento de los signos vitales. No necesariamente hay que ser anestesiólogo, pero sí hay que saber cómo funciona ese sistema que te desconecta de la sensación de dolor. Okay. Hay que conocerlo muy a profundidad. Y hay que hacer una apreciación aquí que, pues bueno, tú ni yo somos médicos, pero hemos sido pacientes. Y hay una cuestión aquí que yo creo que importa mucho y es la cuestión de considerar que necesariamente eso que yo llamo una sensibilidad en relación con reconocer el momento vital tiene que ver con mucho más que los signos vitales. Cualquier profesional de cualquier área, y los médicos no son una excepción, tienen un conocimiento general sobre cómo funcionan las cosas propias de su profesión. Okay. Los médicos en general saben cómo funciona el cuerpo humano. Solo los que se especializan en el páncreas saben cómo funciona el páncreas. Pero eso que ellos llaman el páncreas puede no ser el tuyo, porque el tuyo es distinto del mío. Sí. Entonces, fíjate que allí hay una conversación muy profunda, digamos, para poder entender cómo funciona esa persona que está optando por ese procedimiento. La anestesia no le coge igual a todo el mundo. Los analgésicos no son lo mismo para todo el mundo. Hay gente que tiene umbrales más altos o más bajos. Exactamente. Entonces, ese reconocimiento de la persona no pasa en los 20 minutos que la EPS tiene para tener exactamente. Entonces, se requieren unas habilidades que yo creo que exceden la especialidad. O sea, el médico puede ser especialista en cualquier cosa y no por ello tener el entrenamiento y la sensibilidad que se requiere para ofrecerle a una persona el alivio que está necesitando. Independientemente de que el procedimiento sea eutanasia o no. Puede ser cualquier otro. Eso te quería preguntar. Ahorita me estabas diciendo que eutanasia es uno de los 4. ¿Cuáles son los otros 3? Entonces, eutanasia, suicidio médicamente asistido, que está recientemente despenalizado en Colombia, aun cuando no tiene reglamentación aún. Yo creo que el ministerio se va a tener que apurar a hacerlo porque sabemos que eso pasa en la práctica, pero no tenemos mucha información hasta que no se regule y no sepamos bien cómo lo proporcionan las EPS. Eso es una práctica que está relacionada, en la eutanasia la participación del médico es permanente. El médico está desde el principio hasta el final. Garantiza que no hay dolor y hace él el procedimiento. Que el procedimiento como tal es suministrarte medicamentos hasta que pierdas el dolor y dejen de funcionar los signos vitales. Anestesiar. Y cuando el momento sea oportuno, el médico lo sabe, aplicar unos medicamentos que producen este paro que es masivo, letal e indoloro. Listo, esa es la eutanasia. Esa es la eutanasia. El segundo. En el suicidio médicamente asistido, el médico está un rato. Es decir, como al principio ofrece instrucciones, entrega medicamentos y luego la persona decide en qué momento se los toma. Okay. O en qué momento procede, digamos. Entonces ahí hay un bache hay como una caja negra. Claro. No sabemos cómo sucede eso, no todavía. Pronto lo vamos a saber, yo creo. Y se tiene la certeza porque siento que, es que va a ver, no sé cómo explicarlo, pero fuera del suicidio asistido, digamos, si ya es una decisión propia, puede ejecutar mal el procedimiento, ¿no? Ahí tenemos muchas preguntas. Esa que tú acabas de hacer es una. La otra es cómo funciona la garantía de no dolor. Claro. La otra es, dado que estos son medicamentos de uso restringido, cómo es la operación de la EPS. Es decir, a ti te formulan medicamentos y te dan una orden médica para que los reclames. Sí. En este caso, el médico te entrega los medicamentos. Y luego, tiene que ser como recibió. En un lugar porque, o sea, podrías llevarte los medicamentos. ¿O eso se hace siempre en un...? Hay muchas cosas que no sabemos, ya te digo. Bueno, ese es el segundo, dale. ¿El tercero cuál es? El tercero son los cuidados paliativos, que en realidad hay que decirlo siempre así, en plural. No es el cuidado paliativo como si fuera una sola cosa. Cuidados paliativos son en realidad un conjunto de procedimientos que los médicos hacen cuando ya no hay nada que hacer por la enfermedad, pero todavía queda mucho que hacer por la persona. Entonces los cuidados paliativos pueden tener que ver con medidas metabólicas, por ejemplo, la ingesta de alimento es clave, o la supresión de alimento también.
Medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación del sueño y la vigilia, porque cuando estás despierto tienes sensación de dolor, cuando no, o al menos momentánea, etcétera. Eso tiene que ver con muchos otros procedimientos, digamos, por ejemplo, suministrar opioides. Es una medida de cuidado paliativo. En Colombia se usa mucho. Ofrecer morfina, hidromorfona, combinaciones de analgésicos con relajantes musculares, cosas de ese estilo, que no son letales, sino que lo que hacen es, como el nombre lo indica, paliar el dolor. Hasta que el cuerpo falle por sí solo. Es una posibilidad. En un caso extremo, por ejemplo, un procedimiento de cuidado paliativo es la sedación paliativa. Okay. Que es, la gente que ha acompañado a personas que han recibido sedación paliativa lo describen, creo, de la manera mejor, que es decir, la persona recibe esa sedación y poco a poco se va apagando. ¿Eso qué significa? Pues un control sobre los signos vitales, es decir, reducir lentamente, sin sensación de dolor, la posibilidad de morir. Ok, ¿y la cuarta? Y el cuarto procedimiento de muerte digna despenalizado en Colombia se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. Okay. Eso es como un poema. Es realmente como un poema, Alejandro, porque es una solicitud respetuosa y muy humana que se les hace a las personas que trabajan en el contexto de la salud, en el sentido de hacer primero una reflexión importante, que es la reflexión primera. La muerte forma parte de la vida. Sí. Morirse es un proceso natural como nacer o como otros. Luego, si la muerte está ocurriendo, por favor no obstaculice ese proceso. Ya, me dio un paro, no me reanimen. Por favor. Sí, una persona paciente de 98 años hace un paro cardiorrespiratorio, ¿por qué la vamos a intubar? Si ya sabemos lo que es una intubación, es decir, es un procedimiento que es doloroso, que es agresivo, a veces se realiza con violencia porque pues estamos en un entorno de emergencias, es irreversible, produce otros sufrimientos y prolonga la agonía de una manera insoportable. Entonces, si lo que estaba ocurriendo allí era un proceso natural que se llama muerte, ¿por qué habríamos de interrumpir? Entonces, esa sentencia que despenaliza la adecuación del esfuerzo terapéutico, que en el pasado se llamaba limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Cuál es la razón por la cual hay tantos abogados aquí vinculados? Porque el médico podría ser demandado si no hace todo lo que esté a su alcance. Claro. Pero bien dice el título de un libro de un médico paliativista: doctor, por favor, no haga todo lo posible. Wow. Y eso había que despenalizarlo. Es decir, ante la solicitud de una persona que ha firmado un documento de voluntad anticipada y ha dicho: a mí no me intuben, no me reanimen, no me hagan ningún procedimiento violento, si me estoy muriendo, por favor, déjenme morir. Si la manera de salvarme implica todo ese ajetreo, pues yo pido por favor que no, y digamos, descargo penalmente a los médicos tratantes, en el sentido de pido por favor que no hagan todo lo que tienen a su mano. En abril tuvimos en la Fundación un foro en el que un médico emergenciólogo y una médica paliativista coincidían en decir que cuando ellos están en turno y una persona familiar se acerca y dice: doctor, haga todo lo que pueda, la persona realmente no sabe lo que está pidiendo. O sea, eso que pasa después de que esas puerticas de vaivén se cierran allá adentro puede no ser digno. Claro. De nuevo, insisto, no es porque los médicos sean malas personas. No, es porque los protocolos de emergencia están diseñados precisamente para salvar ese límite que hay entre la vida y la muerte. Y eso puede ser violento. Claro, y tampoco viene de un mal deseo del familiar. No. Porque lo que dices tú, desconoce todo lo que está pasando adentro y su deseo más grande es que esa persona no muera, que siga siendo parte de su vida, y enfrentarse a la ausencia de esa persona le puede hacer llevar a tomar decisiones que pueden terminar perjudicando a su familiar en lugar de darle una vida digna o una muerte digna, porque igual dentro del procedimiento médico pues podrían pasar muchas cosas también, ¿no? Claro, y eso que acabas de decir es súper clave, y es la razón por la cual en la Fundación
abogamos porque todas las personas firmen su documento de voluntad anticipada, porque esa decisión no la debería tomar otra persona por mí. Si soy yo quien está poniendo la piel en el sufrimiento, ¿por qué mi familia tiene que tener una opinión en relación con hasta cuándo debo yo tener ese padecimiento? Claro. Esa decisión la tomo yo por anticipado. Bueno, ¿y cómo se hace ese documento del que nos estás hablando? ¿Cómo las personas pueden solicitarlo o tenerlo? Es súper fácil. Entras a nuestra página web www.dmt.org.co y buscas documento de voluntad anticipada. Sí. Un documento de voluntad anticipada es un instrumento legal. El de la fundación no es el único que existe. Hay otros, el ministerio tiene uno propio, etcétera, pero todos estamos hablando de más o menos lo mismo. Que es tomar decisiones en relación con dos conjuntos de procedimientos. El primero, que es el de los cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico, indica hasta dónde y qué cosas. Y luego, el segundo documento, que es sobre la muerte médicamente asistida, indica cuáles son mis decisiones en relación con eutanasia o con suicidio médicamente asistido. Entonces, ¿por qué hacemos esto en dos documentos distintos? Porque hay razones culturales aquí involucradas y hay gente que dice, yo esto sí, pero aquello no. Entonces, bueno, se puede firmar uno de los dos o se pueden firmar los dos. Y lo que expresamos quienes hemos firmado ese documento, yo lo firmé hace 22 años cuando supe que existía, porque entendí que era un acto de amor. Es decir, yo no voy a dejar a nadie con la culpa de haber decidido, sí, doctor, desconéctela. Nadie tiene por qué cargar eso sobre sus hombros. Y yo no quisiera tampoco tener esa responsabilidad sobre los míos. Por lo tanto, a todas las personas que para mí son significativas, les he sugerido, fírmalo tú, toma tus decisiones tú y cuenta conmigo para que yo sea garante de que eso que tú pediste se cumpla. Entonces, ¿qué pasa? Firmar un documento de voluntad anticipada no es solicitar un procedimiento de muerte digna. Pero cuando llegue el caso, si llega, en que haya que hacer una solicitud de muerte digna, el documento es un requisito. Porque ese documento significa varias cosas. Significa, primero, que tú has investigado al respecto, que has recibido información de calidad para tomar una decisión. Y tercero, que esa reflexión tuya, íntima, privada, individual, te ha llevado a consignar por escrito lo que piensas, lo que crees, lo que es tu parecer, lo que es tu deseo. Y que probablemente tomaste la decisión no viviendo el momento del dolor o que te puede dejar incluso con, digamos, dificultades de comunicarte, también puede ser, y lo tomaste mucho tiempo antes. Pero ese documento queda subido como en algún lugar en el que el médico pueda, digamos, cuando yo soy un paciente que ya está en un momento en el que requiere un cuidado paliativo para comenzar o porque, no sé, quedé inconsciente, muchas de las razones que hablamos ahorita, el médico puede, no sé, con el número de cédula buscar y decir, esta persona ya había manifestado cuáles eran sus deseos. Nosotros en la fundación custodiamos el documento y cuando sea necesario que lo uses e incluso antes a lo largo del tiempo, te acompañamos a estar al tanto sobre lo que sucede y a recibir siempre información de calidad para la toma de decisiones. Una recomendación que les hacemos a todas nuestras personas afiliadas es en la siguiente cita que usted tenga, no importa de qué se trate, o sea, la cita que sea su siguiente encuentro con el sistema de salud, por favor avísele a esa persona que le está atendiendo que usted tiene un documento de voluntad anticipada y pídale que lo escriba así en su historia clínica. Bueno. Eso hay que hacerlo. O sea, no basta, porque es que mira lo que nos pasa. Las sociedades latinas que somos así como tan de la oralidad, tenemos estas cosas que son interesantes en términos de hablar sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, hay un grupo grandísimo de personas que considera que no se debe hablar sobre la muerte. Es un tema tabú. Mi abuela, por ejemplo, decía que de la muerte no se habla porque se la invoca. Y era un pánico. Sí. Hay un grupo grande de gente que considera que de la muerte no se habla. Hay un grupo pequeño de personas que hablan sobre la muerte haciendo chistes sobre ella. Tú sabes que el sentido del humor a veces viene a prestarnos un alivio mental, emocional. Entonces hacer chistes, como decir, el día que yo me muera, el que no me llore le jala las patas, jiji, jaja. Hay otro grupo más pequeño de personas que habla seriamente sobre este tema con sus personas significativas y con su familia. Y les dicen cosas muy concretas, como por ejemplo, a mí crémenme. O cosas como, ¿ya compré el lote en el cementerio?
y ahí quiero que quedemos todos, o tengo esta póliza funeraria. O sea, son cosas como un poco más formales. Sí. Y también ahí en ese grupo hay gente que habla sobre cuáles serían sus deseos en una situación crítica de salud. Yo no quiero que me hagan lo que a mi abuela y que me reanimen y que me tengan ahí en cama durante 10 años esperando que Dios se acuerde de mí. A mí rapidito, si algo pasa, déjenme ir. Sí, pero eso es hablar. O sea, sí. Eso es como estar tú y yo aquí sentados compartiendo un café y conversando porque estamos bien, digamos. Pero si eso no se queda registrado por escrito, y aquí viene la proporción mucho menor de personas que dejan eso registrado por escrito. Si esto no está registrado por escrito, o sea, si tú vas con un médico que está atendiendo a tu persona amada y le dices, ella siempre quiso la eutanasia, el médico te dice, ajá. Pero no la puedo aplicar porque necesito el documento. No la puede hacer. Acuérdate que los 3 requisitos son diagnóstico de enfermedad grave e incurable, sufrimiento físico psíquico y documento de voluntad anticipada firmada. Es decir, haberlo pensado antes es parte de lo que la Corte Constitucional dice, aquí es donde está la medida de la dignidad. Es una responsabilidad que tenemos, pensar en nuestra vida, incluida la muerte. Y si una persona, digamos, está hospitalizada y está viviendo los 2 requisitos principales, tiene ya un diagnóstico y está padeciendo un dolor, ¿puede en ese momento firmar el documento? Si está plenamente consciente, sí. Okay. El documento se formaliza de 3 maneras. Lo puedes firmar y lo firman contigo 2 testigos, es decir, 2 personas que tú consideres que son suficientemente cercanas, que saben de qué se trata y que en caso de que se necesite podrían estar allí disponibles para decir, ella firmó esto es lo que hay que hacer. Si hay un compromiso de la conciencia, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa o una enfermedad que produce, mira, se me olvidó cómo se llaman los olvidos. Problemas de memoria, como las demencias, por ejemplo, cosas de ese estilo. Si hay un compromiso de eso, entonces el documento se formaliza con la firma de la persona y la firma de su médico tratante, que además pone el sello de registro médico. Es decir, certifica que cuando lo firmó estaba consciente. Y que seguramente de aquí en adelante probablemente ya no tenga esa conciencia, pero en el momento lo hizo. Puede que no, o que la conciencia sea intermitente. Ok. Y la tercera manera de formalizarlo, que es rara, yo creo, es extraordinaria. O sea, que no tengas 2 testigos o que tu médico tratante no esté a tu lado para certificar esto, obliga a que el documento se eleve a escritura pública. Autenticar las firmas no sirve para nada. Para nada. Es lo que está previsto en la reglamentación de ese documento por el Ministerio de la Salud. Una firma autenticada no significa nada en ese contexto. Si no hay testigos que te acompañen, si no hay médico tratante que te acompañe, elevas el documento a escritura pública. De esas 3 maneras se puede formalizar. Ok. ¿Qué pasa si el paciente que está pasando por estas situaciones es menor de edad? Bueno, te voy a responder eso junto con la respuesta a la otra pregunta, que es: la persona cumple 2 condiciones, le falta un documento de voluntad anticipada, tiene derecho a cuidados paliativos. Okay. Es decir, no podría hacer una solicitud de eutanasia o de suicidio médicamente asistido, pero sí tiene derecho a cuidados paliativos, y su familia, si está suficientemente enterada sobre cómo funciona esto, podría hacer una solicitud de adecuación del esfuerzo terapéutico. Okay. Todas son unipersonales, o sea, la eutanasia solo la puedes pedir tú para ti. El suicidio médicamente asistido también. Los cuidados paliativos son el procedimiento de muerte digna que tiene ley propia. Luego, ya es cada vez más en la práctica médica habitual que sin solicitud del paciente el médico empiece a ofrecer cuidados paliativos. O sea, cuando un médico dice el dolor es insoportable, te voy a dar morfina, no te pide que por favor escribas un documento diciendo que tú quisieras recibir cuidado paliativo. No, lo está haciendo de facto. Sí. Es decir, esta persona necesita este tipo de alivio que ofrecen los cuidados paliativos sin que medie para eso ninguna cosa extraordinaria. Este país es un país centralista. O sea, nosotros sabemos que eso funciona relativamente bien porque hay unas IPS que tienen capacidad instalada para ofrecerlo, como la eutanasia o cualquier otra cosa, en Bogotá, en Medellín, en Cali. O sea, en el centro del país eso funciona relativamente bien. En la periferia es a otro precio. Claro.
Hay más dificultades de acceso, hay más barreras de acceso, hay más desinformación y hay, formalmente hablando, menos capacidad de las IPS para proveer, por ejemplo, analgesia en la medida suficiente, como para poner un programa de cuidados paliativos en funcionamiento. La Asociación de Médicos Paliativistas en Colombia dice que hay déficit de especialistas en cuidado paliativo. O sea, paliativistas en Colombia todavía hay muy poquitos. Y la mayoría están aquí, en Bogotá, en el eje cafetero, en Antioquia, en el Valle, digamos como alrededor de las ciudades grandes, sí. Exacto. Uh-huh. Eso hay que arreglarlo pronto. Claro. Hay que arreglarlo pronto por unas razones que no son tan culturales, pero que sí son sociodemográficas, y es que cada día tenemos en Colombia más personas viviendo durante más años en condiciones menos favorables. Y eso tiene que alertarnos. Una pregunta ahora que dices que los médicos pueden tomar decisiones relacionadas con cuidados paliativos cuando tienen un paciente que ya está pasando por una situación así. ¿Un médico puede aconsejarte tener la eutanasia como una opción, digamos, tal vez no en el momento en el que ya estás atravesando por ese dolor, porque de pronto ya será más difícil, pero por ejemplo, yo tengo un oncólogo que está ayudándome a tratar el cáncer y vamos a empezar el tratamiento? Ese médico podría decirle a la persona, al paciente, no es el momento, o sea, obviamente vamos a hacer un tratamiento para que, digamos, que la enfermedad la logres vencer y tengas una calidad de vida buena, pero si no existe la posibilidad de la eutanasia, o el médico no puede hablar sobre la eutanasia como tal, o bueno, y el suicidio, como las dos que dices que son más personales. El médico tiene el deber de ofrecerte toda la información disponible sobre tus derechos como paciente. Eso está en la Carta de Derechos del Paciente. El médico te debe ofrecer toda la información que esté disponible, y si no lo hace, incurre en una falta ética que incluso es demandable. Es mala práctica no ofrecerle al paciente todas las posibilidades que existen. O sea, por ejemplo, si un médico dice la única alternativa que tenemos es hacer una quimioterapia agresiva, está faltando al deber, claro, ¿no? El paciente debería recibir toda la información. Eso es una cosa, pero también es un deber nuestro como ciudadanos saber cuáles son nuestros derechos. Y para eso existen fundaciones como la que yo dirijo. Es decir, nuestra tarea consiste en ofrecer información de calidad que ayude a tomar decisiones. O sea, cuando tomas decisiones informado, las cosas son diferentes, sin duda alguna. Eso pasa con eso. Yo creo que eso va pasando a medida que las prácticas se van regularizando. O sea, desde que la eutanasia en Colombia está regulada por el Ministerio de la Salud, hay una mayor toma de conciencia sobre una realidad que compartimos, y es que el sufrimiento no es obligatorio. Y también se van poniendo más cosas en práctica conforme sea más, o sea, conforme más pacientes y más médicos se enfrenten a la situación. Porque si no hay conocimiento, y digamos, un médico, lo que dices tú, se forma, sabe, pero nunca le ha tocado a ningún paciente que lo solicite, pues no se ha enfrentado como tal a la situación real de aplicar el procedimiento, sea que lo haga ese médico o que lo tenga que hacer otro médico. Los médicos se pueden, digamos, yo tengo todo, ya tengo el documento, cumplo con los requisitos, todo está al día. ¿Un médico se puede negar a hacer la eutanasia o cualquiera de estas prácticas que tenemos para morir dignamente? Sí, en Colombia está protegida la objeción de conciencia. Uh-huh. Es decir, un médico puede decir que no practica una interrupción voluntaria del embarazo. Un médico puede decir que no practica un procedimiento de eutanasia en el mismo tenor en que un soldado puede decir yo no disparo a matar. Okay. La objeción de conciencia existe, digamos. Lo que pasa es que es individual. O sea, un médico puede negarse a hacer un procedimiento, pero una IPS no. Y la solicitud de eutanasia se le hace a la EPS, es decir, la EPS le ordena a una IPS que realice un procedimiento. Uh-huh. Si todos los médicos de una IPS se niegan a hacer un procedimiento de eutanasia porque no conocen la técnica, porque no saben cómo se hace, porque no tienen a mano lo que se requiere, los medicamentos, el tipo de anestesia, o porque tienen objeción de conciencia, es decir, esto no va no es acorde a mis creencias, luego yo no lo voy a hacer, la IPS tiene el deber de contratar por prestación de servicios a un médico que sí lo sepa hacer y que sí lo pueda hacer. Ah, mira, yo creí que lo cambiaban de IPS, pero... No.
ahí donde estoy, pero tienes que traer un médico que sí esté en las capacidades de poder Sí, hacer el procedimiento. exactamente. Por eso, porque la objeción de conciencia es individual, no es institucional. Ok, Entonces tienes derecho a que se te practique el procedimiento que sea. Lo mismo pasa con la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, si una mujer opta por solicitar la interrupción y esta es una clínica confesional, por ejemplo, aquí somos la clínica de los santos de los últimos días, lo que sea. sí. Y aquí no practicamos ese tipo de procedimiento, pues yo puedo demandar a esa clínica porque de nuevo la objeción de conciencia no puede ser institucional. La prestación del servicio de salud es laica, como la práctica médica es laica. Si tú tienes creencias, tienes opiniones, tienes juicios de valor, tienes pareceres, percepciones o lo que sea, me parece regio, pero los derechos son derechos, no son opiniones, ni son apreciaciones. No, el derecho existe para todas las personas colombianas y para las personas de otros 8 países que tienen esta posibilidad. ¿Qué pasa si todo se cumple, el médico quiere hacer el procedimiento, pero la familia se niega o pone trabas? Eso pasa. Una de las barreras de acceso que nosotros vemos con frecuencia está por fuera del sistema, es decir, no son los médicos ni las IPS ni nada de eso, sino las familias que tienen fuertes creencias basadas en la desinformación sobre los derechos que tienen las personas. Esa es una razón más para firmar el documento de voluntad anticipada, que es un instrumento legal, es decir, tienes un documento de voluntad anticipada, luego aquí la opinión de nadie es válida. Así como en la situación de emergencia, un familiar puede decir, haga todo lo que sea necesario. En la situación de emergencia, una persona cercana que ha sido el testigo de tu documento, por ejemplo, puede decir, No, hay un documento que decía esta hasta persona acá. tiene un documento de voluntad anticipada. Yo, si se tratara de mí, pediría que me hagan todo. Pero esta persona se anticipó y dejó por escrito cómo quiere que procedamos y el médico tiene que cumplir con eso. Como estabas hablando ahora, estas decisiones tienen una carga cultural, espiritual o religiosa en muchos casos, pero si ya tomé la decisión, ¿cómo hago para enfrentar esa carga que voy a tener, digamos, mis familiares? Yo, digamos, en este momento soy un hombre joven, que estoy sano, que tomo la decisión, firmo el documento, tengo mis testigos, pero quiero decírselo a mi familia porque pues ellos también se van a enfrentar al momento y me van a encontrar con un sesgo cultural, lo que hablamos ahora. ¿Cuál sería la mejor forma para abordarlo con esas personas que puedan tener como una aversión a tocar el tema o cómo enfrentar yo mismo pues todo lo emocional que puede traer que me juzguen por tomar la decisión de decidir sobre mi muerte digna? Yo insisto en que creo siempre que hay que poner un énfasis, o sea, subrayado, negrita, cursiva, todos los que se puedan, sobre lo que es realmente importante en esta conversación, que es la dignidad. O sea, formalmente hablando, una conversación familiar casi nunca es sobre la muerte en sí misma, entre otras cosas porque, así como tú y como yo, cuando las personas hablamos sobre la muerte tenemos unas ideas sobre eso. Pues las ideas no son tan corpóreas. Una cosa es esta conversación que tú y yo estamos teniendo y otra cosa es en la audiencia de este podcast, seguro hay personas que son a mi juicio las que más respeto merecen, que son las personas que están sufriendo un dolor insoportable, que son las personas que están enfrentadas a un diagnóstico que no tiene muchas alternativas y a un pronóstico sobre la calidad de vida que es muy difícil de afrontar. Para esas personas esta conversación es diferente porque el cuerpo está sintiendo. Incluso si fuera una enfermedad mental, el cuerpo está sintiendo. Entonces, eso hace que la conversación se matice de una manera, digamos, como con un punto de realidad que pesa tanto cuanto pesa el dolor en el cuerpo o en la vida diaria. O sea, es como la cotidianidad de una persona que está sufriendo y que está enferma hace que esta conversación sea diferente. Tú y yo la estamos teniendo con total tranquilidad, serenos, tranquilos porque seguramente podemos firmar ese documento, tenemos la información para hacerlo y tal. Yo creo que la conversación con la familia es una conversación que tiene que estar basada fundamentalmente en
qué es lo que yo considero digno. Es difícil que en una sociedad como la nuestra, en Colombia, haya una familia en la cual no haya habido un caso que a todos nos transformó. La manera de pensar, la manera de estar en el mundo. Para darte, yo sé que las cifras son vacío un poco, pero en 2023 el 66% de las personas que firmaron documento de voluntad anticipada en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente eran mujeres. Y de ellas, el 89% eran mujeres con experiencia de cuidado. Es decir, Acompañaron a una persona que vivió exactamente una enfermedad o que tuvo una... Y de entrada, cuando les preguntamos por qué estás dejando tu voluntad consignada por escrito, la respuesta es porque yo no quiero pasar por eso. Vengo para tener la oportunidad de un buen morir, porque ya vi el sufrimiento ajeno, que es un aprendizaje vicario. O sea, nadie sabe lo que siente un cuerpo si no es suyo. Por muy empática que una persona cuidadora sea, por muy empáticos que sean los profesionales de la salud, las personas de la fundación, todos tratamos de empatizar con ese dolor, pero la realidad es que no lo estamos sintiendo. Aún así, sí nos damos cuenta de que hay cosas que se pueden hacer. Y nos sentimos maniatados muchas veces. O sea, cuando amas a alguien, lo último que quieres es que sufra. Y cuando ese amor se extiende, digamos, como las personas significativas, lo último que quieres es que esas personas, igual que te ha pasado a ti cuidando de alguien, tengan que cuidar de ti y pasar por los mismos dilemas que son morales, que no son éticos. Ese fue el favor que nos hizo la Constitución del 91. Poner las conversaciones que antes se consideraban que estaban en el ámbito de lo moral, en el ámbito de lo ético. Es que aquí no estamos hablando sobre si la eutanasia es buena o es mala, es pecado o es virtud, no, aquí estamos hablando de una cuestión estrictamente ética que tiene que ver con hasta dónde la vida es digna, incluida la muerte. Porque la muerte forma parte de la vida. No hay que separar las cosas. Así como la mente y el cuerpo no son cosas separadas, la vida y la muerte no son cosas separadas. O sea, las personas vivimos envejeciendo. No tenemos otra manera de vivir. Si tenemos suerte, vamos a llegar a la vejez. Y si tenemos aún más suerte, vamos a morir según como hemos vivido, ¿cierto? Eso, digamos, eso ya es un horizonte grande, como decía Jaime Garzón. Eso es un horizonte largo. Sí, pero tomar decisiones informadas hace la diferencia. La hace por completo. Entonces creo que esa conversación con la familia, especialmente cuando hay esas cuestiones religiosas, mira, la religión debería ser siempre una práctica espiritual. Siempre. No debería ser un rótulo. Yo me llamo católico. ¿Y eso qué significa? No, debería ser una práctica espiritual. Si es una práctica espiritual, entiende lo que es la misericordia, entiende lo que es el acto de bondad y entiende lo que es el acto de obediencia. Es decir, si ya las cosas están como están, para decirlo en los términos que usan las personas católicas cristianas, si el Señor te está llamando a su reino, ¿tú por qué vas a atravesar un médico que con un ego así de grande va a decir, lo resucité? Ahí se los dejo intubado en una unidad de cuidados intensivos. Fíjate que la práctica, cuando es espiritual, lo que hace es centrar la atención en el mejor estar. Mira que mi abuela materna tuvo lupus y tuvo muchos años de sufrimiento y de dolor por todos los tratamientos y por la misma enfermedad, y era muy cristiana. Pero en los últimos meses de vida, ella le oraba a Dios para que se la llevara. Le decía, ya ha pasado por mucho. Acuérdate y yo de he mí. vivido una vida bajo tu fe. Acuérdate de mí, ¿no? Como ya es momento de que me lleves. Y nos lo decía a nosotros. Nos decía, yo estoy rezando para que Dios me lleve. Y tomó decisiones sobre su muerte, más allá de las que estamos hablando ahora, porque tal vez no tenía toda esa información, pero sí, no sé, por ejemplo, ya quería que el ataúd estuviera cerrado. No quería que nadie la viera a ella muerta, solamente su familia. Y así lo hicimos. Quería que la celebración en medio del velorio fuera cristiana y que fuera una persona de su comunidad, no cualquier cristiano. Pastor, quiero que sea aquel que vaya y que suene esta música y que hagan esto. Y todo se respetó. Entonces siento que hay muchos sesgos culturales, espirituales, religiosos, y cada quien escalará hasta donde le llegue el tema de una muerte digna, y que lo que dices tú, lo hable con sus personas que sean de confianza, y ojalá llegue hasta el punto de poder tener un documento que le permita tener como
una seguridad más legal o formal que haga que se cumpla como esos deseos que tienen. Este documento que dices que se puede gestionar por la fundación o por otras entidades, ¿tiene un costo o la eutanasia tiene un costo? No. Es gratis. Es un procedimiento médico, luego el sistema se tiene que hacer cargo. No es gratis en el sentido de que tú has cotizado, has hecho, exacto. Sí, y si no, si estuvieras en el régimen subsidiado, pues estás siendo subsidiado. Uh-huh. El sistema tiene que hacerse cargo, punto número 1. Punto número 2, no se puede tapar el sol con un dedo. En Colombia existe la práctica médica clínica privada. Voy a usar una ilustración. Tú tienes un dolor de rodilla hoy, y vas a tu EPS a que te atiendan. En tu IPS te atiende un médico general y el médico te dice, usted necesita que lo vea un ortopedista. Uh-huh. Entonces vas al call center de tu EPS y te dicen que la siguiente cita con el ortopedista está para dentro de 3 meses. Lo que pasa es que a ti te duele la rodilla hoy. Claro. Si tú tienes unos ahorros por ahí, o puedes de tu presupuesto sacar el dinero que vale una consulta privada con un ortopedista que te resuelva el asunto ahora, lo haces. Y eso es perfectamente legal. Todos los médicos tienen práctica clínica privada, lo que llaman el médico particular. Es como la forma coloquial en la que eso se llama. Sí. En Colombia hay médicos que realizan procedimientos de eutanasia. Siempre ha habido. El más famoso y más mediático de ellos fue Quintana, a quien los medios apodaban el Doctor Muerte porque él decía que había hecho 300 eutanasias. Quintana ya no está, falleció. Pero hay otros médicos que realizan los procedimientos de eutanasia como práctica privada. Eso pasa. ¿Cuál es nuestra lucha política? Pues que nadie tenga que pagar un peso. Claro. Es decir, que el sistema se haga cargo del derecho que tenemos las personas a anticipar la muerte debido a que se cumplen los 3 requisitos que la Corte ha tenido en cuenta por una parte y por otra parte a que la decisión sobre el propio sufrimiento es individual, es un derecho que tenemos las personas sobre nuestro propio cuerpo. ¿Existe alguna pregunta que no te haya hecho y que creas que es importante resolver? No te respondí yo a ti lo de las personas menores de edad. En principio sí son candidatas con asistencia parental. Es decir, los papás y las mamás presentes pueden acompañar una solicitud de procedimiento de eutanasia. Ese camino todavía no es tan claro. Luego, a veces hay que acudir a las acciones de tutela. En la fundación, por ejemplo, trabajamos de la mano con clínicas jurídicas de muerte digna que nos ayudan a resolver los vericuetos legales que enfrentan las IPS cuando reciben una solicitud que se sale un poco de lo convencional, de lo habitual. Exacto. Pero eso todo está en construcción. Yo soy súper optimista. Es decir, en el año 1900 en América Latina la gente tenía una expectativa de vida de 45 años. O sea, yo ya no debería estar aquí. Hoy en día esa expectativa es sumamente diferente. O sea, en poco menos de ¿cuánto ha pasado? 100 años, 120 años, 124 años. Tenemos gente que hoy cumple 60 años y le esperan por lo menos 20 viviendo la vejez. Eso es una cosa maravillosa. Sí. En el año 1990 en Colombia hablar sobre eutanasia era espantoso, era delito, era penalizable, se podía perseguir, se podía censurar y señalar. Hoy en día ese procedimiento está despenalizado. El sistema lo puede realizar. Hay médicos en práctica privada que lo pueden realizar. Las personas no tienen por qué sufrir la agonía como un castigo innecesariamente prolongada. No, hay cosas que se pueden hacer. Y si hay cosas que se pueden hacer y caben dentro de la consideración de una persona, pues hay que hacerlas. Aliviar el sufrimiento es mucho más que una postura política. Bueno, este es un espacio para que puedas comentarnos sobre la fundación que representas, cómo podemos ayudarles, en qué redes sociales los podemos seguir, cómo podemos involucrarnos un poco en el actuar que están teniendo ustedes como organización y ser de ayuda en ese proceso. Tenemos un programa de voluntariado en el cual todas las personas son bienvenidas. Yo creo que la mejor manera de apoyar la fundación está como en el nivel individual, es decir, la persona que nos está escuchando en este momento debería poder informarse sobre cuáles son sus derechos al final de la vida.
Entonces visite por favor nuestra página web, búsquenos en Instagram, en Facebook, en la red social que usted utilice con más frecuencia. Encuentre allí toda la información que se requiere sobre normatividad, sobre aspectos médicos, sobre aspectos espirituales, filosóficos, emocionales, sobre lo que significa la experiencia de el final de la vida en general, creo. O sea, no tiene que ser una cosa así como tan definitiva como la eutanasia, sino simplemente empiece usted una reflexión sobre cómo le gustaría experimentar el final de su vida. Las experiencias que hemos tenido son aleccionadoras en el sentido de acompañar a una persona que sufre, un familiar, ver morir a alguien o imaginar ese escenario para sí mismo e imaginar quiénes estarían allí, en qué condiciones, qué decisiones habría que tomar con antelación, cómo procederíamos en una situación o en otra. Y todo eso, para todo eso, permita que la fundación le acompañe. Nadie se levanta por la mañana con claridades. Todos necesitamos acompañamiento y la fundación hace ese acompañamiento. Entonces el primer nivel es ese individual. Luego, cuando usted tenga la información, la mejor manera de ayudar a la fundación es contárselo a todo el mundo. Cuéntele a todo el mundo que en Colombia, excepcionalmente, hay una jurisprudencia firme, fuerte y muy progresista en relación con todo lo que podemos hacer para aliviar el dolor. Qué bueno. Pues mira que justo eso es lo que yo busco hacer, sobre todo con este podcast y con los diferentes episodios que he hecho, y es, hay gente que cree que hay muchos temas que son tabú y yo considero que esos temas se deben hablar, que deben estar en la mesa del comedor de las familias, para que entiendan, por lo menos se cuestionen, investiguen y tomen sus propias decisiones. Porque finalmente con todo esto que estamos hablando todavía pueden existir personas que dicen, yo voy a vivir lo que más pueda y voy a enfrentar el dolor. Habrán personas que tomen esa decisión y sigue siendo parte de su autonomía, ¿no? Y un poco el mensaje final de este episodio precisamente es ese. Claramente estamos explorando mucho alrededor del contexto de las 4 opciones que nos dicen para tener el derecho a morir dignamente, pero finalmente cada quien toma su decisión. Lo que queremos hacer aquí es suministrarles a ustedes la información para que se cuestionen sobre este tema que es tan importante y decidan hasta ¿dónde está la línea roja de la que hablábamos al inicio? ¿Hasta dónde está el momento en el que yo considero que mi dignidad se está sobrepasando? Y eso lo sabe cada persona. Cierto. Puede ser una muy cerquita, puede estar muy lejos. Pues nada, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, por ayudarnos a darle respuestas a todas las preguntas que tuvimos sobre ese tema. Si tienen más preguntas, pueden dejarlas en este episodio en los comentarios. También pueden escalarlas a las redes sociales o los medios de contacto que tiene la fundación, que seguramente todas las personas que trabajan allí podrán darle respuestas más claras. Igual nosotros también podemos ser un canal. Les invitamos a escuchar otro episodio más si les pareció este interesante. En la plataforma de audio que estén utilizando también están subidos los episodios en YouTube, y a seguirnos en las redes sociales, en donde vamos a estar subiendo también fragmentos de este episodio y de los otros que hemos grabado. Pueden dejarnos todas las preguntas en @cdpreguntar y nada, los esperamos en un siguiente episodio. Gracias por habernos escuchado y gracias a ti por haber estado aquí. Gracias, muchas gracias, Alejandro.